Diciembre del año 2024. Bueno, en su solicitud de admisión en nuestra asociación nos decía que quería formar parte de Asemella pues, para compartir con otros compañeros médicos con inquietudes humanísticas, sobre todo sus trabajos literarios, que tiene un libro que presentará en nuestro ciclo de presentación de médicos escritores en la Biblioteca del Retiro. Entonces, bueno, el acto de hoy se va a celebrar, como siempre, de la siguiente manera. En primer lugar, la doctora Rosa María Funes, que es la que va a realizar la presentación del conferenciante. Después intervendrá el doctor Castillo, que leerá su discurso que se titula El arte como testimonio social. Y a continuación, el doctor Javier Barbado, que es asociado numerario de Asemella, pues le va a dar contestación. Así que no quiero restar más tiempo al acto y cedo la palabra a la doctora Rosa María Funes, que va a realizar la presentación del doctor Castillo. Bueno, pues muchas gracias a todos por invitarme y dejarme presentar a mi amigo. Soy Rosa Funes, me gustaría decirles que soy poeta, más que pediatra, pero la verdad que aunque lo intento no es así. Es un verdadero honor presentar hoy a una persona muy especial para mí, un referente en la especialidad que ambos compartimos, un médico humanista e intelectual, pero sobre todo para mí un amigo entrañable, el doctor Fernando del Castillo. Nos conocimos hace ya muchos años, casi 30, en los pasillos del Hospital Infantil La Paz, donde logró envolverme con su pasión por el trabajo que desempeñaba cada día. Desde entonces, nuestras trayectorias han seguido caminos distintos, pero siempre entrelazados. Compartimos sesiones, cursos, colaboraciones y, lo más importante, pues una amistad que ha perdurado a lo largo del tiempo. Fernando fue una de las 3 personas que abrió el servicio de pediatría del Hospital Príncipe de Asturias, donde ahora tengo la satisfacción de ser la jefa de servicio. Llegó él en comisión de servicios desde el Hospital La Paz y con su trabajo y dedicación dejó una marca indeleble en la construcción del que hoy es dicho servicio. Su trayectoria en la unidad de enfermedades infecciosas de La Paz, primero como adjunto y luego como jefe de sección, es bien conocida. Su producción científica es extensísima, con una bibliografía nacional e internacional que ha sido clave en el estudio de la toxoplasmosis congénita, de la enfermedad de Kawasaki y de la otitis media aguda en la infancia. El uso racional del antibiótico en los niños y el neumococo resistente fueron algunas de sus interminables batallas. Su conocimiento ha sido una guía para muchos de nosotros y su legado en la pediatría sobre las enfermedades infecciosas es innegable. Además de su impecable labor clínica, científica e investigadora, el doctor Castillo es también un prolífico ensayista. Ha publicado 2 libros que reflejan su agudeza intelectual y su capacidad del análisis más allá del ámbito estrictamente médico. En Dios, Darwin y Freud nos han abandonado, explora con profundidad los grandes dilemas del pensamiento contemporáneo. Y en su más reciente obra, La individualidad como motor oculto de la historia, publicada hace apenas unos meses, nos invita a reflexionar sobre el papel de la individualidad en la evolución de las sociedades. Su capacidad para conectar disciplinas y su mirada crítica y lúcida lo convierten en un pensador casi filósofo digno de ser leído. Pero más allá de los títulos, las publicaciones y los logros profesionales, lo que más valoro de Fernando es su calidad humana, su generosidad, su compañerismo y su capacidad para seguir enseñando y aprendiendo son cualidades que han hecho que nuestra amistad siga intacta con los años. Su entusiasmo por la enseñanza, más allá de la medicina, y su generosidad eran capaces de arrastrar a los que entonces éramos jóvenes residentes en su servicio a visitar distintas exposiciones donde nos ilustraba con sus asombrosos conocimientos sobre el arte y la pintura. Fernando era capaz de hablarte de un pueblo tan pequeño como Candelario con tal entusiasmo y fervor que conseguía que fueras a visitarlo en cuanto tenías ocasión. Hoy, en este espacio donde la medicina y la literatura se encuentran, es un honor presentarlo, porque si algo nos une a muchos de los que estamos aquí, es la certeza de que la ciencia y el arte son expresiones complementarias de una misma búsqueda de conocimiento. No me queda nada más que agradecer a Fernando por tantos años de amistad, colaboración y aprendizaje mutuo. Gracias por tu legado, por tu sabiduría y por tu forma de entender la pediatría y la vida. Muchas gracias a todos. Pues te toca, Fernando. Ya sabéis por qué. Bueno, la verdad es que, claro, eh,
la amistad como esta no siempre se tiene y la verdad es que da gusto cuando una persona nos conocemos tantos años y al final, después de los años, seguimos queriéndonos de esta manera. Bueno, en primer lugar, gracias a Semella, a su presidenta, Carmen Fernández, su amabilidad, su cariño y su posibilidad de que yo esté dentro de la asociación, cosa que desconocía, a pesar de mis aficiones por la cultura y el arte. Muy bien conoce el doctor Barbado, que somos del mismo hospital y hemos coincidido muchas veces en los pasillos, como dice Rosa, de la medicina interna, yo de pediatría. Pero bueno, no sabía de la asociación nada más que un ramalazo que me había caído. Al oírlo, pues el otro día en una reunión, casualmente, que nos juntó a los tres, pues ahí iba yo de cabeza. Carmen me dijo ánimo y tuvo la rapidez y la amabilidad, pues, de incorporarme aquí y de traerme a esta presentación que va a servir para que yo me incorpore a la asociación. Cogí un tema que me pareció que yo podía manejar bien, o mejor, o por lo menos defenderme, como es este el mundo del arte y de la sociedad, donde realmente se ha hablado muchísimo, hay miles de aspectos, miles de interpretaciones, pero le he dado un cariz muy social, intentando hilvanar lo que nos está pasando en este mundo de hoy, con todas las problemáticas, en entrar en casos concretos ni en cosas concretas, sino en la sociedad que estamos viviendo en los últimos años, que tenemos ya cierta edad, hemos vivido otras sociedades con otros problemas, y realmente el arte, ¿hay alguna relación? ¿Hay un simbolismo? ¿El arte de cada momento tiene su expresión en la sociedad y al revés? Y es por donde he querido ahí un poco encaminar. Voy a leer en gran parte el trabajo, las diapositivas no, porque las haré, porque es la única forma verdaderamente de no confundir. Como bien ha dicho Carmen, el trabajo se llama El arte como testimonio social. Y bueno, pues empezaremos así. Caminando por la calle en aquellos días finales del desconfinamiento de la pandemia por COVID, me encontré con un joven que frente a la puerta cerrada de un bar gritaba con voz agriada: «¡Libertad! ¡Libertad! Libertad para entrar al establecimiento y poder tomar unas cañas!». La libertad se repetía monótona mientras gesticulaba corporalmente, subrayando su exigencia verbal, evidenciando de esta manera un fuerte estado emocional. Aquel grito conmovió mis entrañas y despertó mi reacción. ¿Cómo era posible un reclamo tan egoísta, al mismo tiempo que un desacierto conceptual? Identificar carencia de libertad a la imposibilidad de acceder a un bien tan superficial que estaba suspendido por una causa trascendente era un dislate y un desacierto moral. Anteponer un deseo banal a una emergencia sanitaria y a una crisis social iba más allá de un simple egoísmo individual. O por lo menos indicaba que estaba potenciado, bien por un desconocimiento absoluto del concepto de libertad por parte del chaval, la persona, que ya no era tan chaval, o por una deformación ideológica. Me inclino a esta segunda opción, pues el aspecto del joven era, con sus abruptos y comentarios, más propio de una persona instruida que de un inculto. Y es que la palabra libertad siempre ha estado en los márgenes de la interpretación. Y lo que es peor, de la mala e interesada utilización. Y más en los tiempos demagógicos que están corriendo en estos tiempos. La palabra viene del griego liberto u hombre no esclavizado, es decir, no sometido. Ya en la Grecia clásica el concepto se fue complejizando y modificando. Últimamente, José Ferrater Mora, en su diccionario de filosofía, divide el concepto de libertad en tres formas básicas. La libertad de la persona dentro de su condición natural, la libertad social o política como independencia del individuo respecto al poder establecido y, por último, la libertad personal como concepto aislado de ser capaz de hacer algo por sí mismo sin presiones ni condicionamientos externos. El cristianismo introdujo luego una nueva variante,
la libertad de la persona dentro de la creencia y de su relación con Dios. Libertad para el creyente es cumplimiento de la ley. El Catecismo de la Iglesia Católica en su tercera parte dice: la libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios. Un día vi un graffiti que decía: Cristo te hará libre. No, Cristo te dará paz, amor, alegría, pero no libertad. Pues la creencia está en la creencia, esa condición está relacionada con la ley divina y con reglas. Y la libertad no tiene ni código ni precepto. En el siglo XVIII, especial en el XIX, el debate sobre la libertad vuelve al aspecto personal, especialmente con los filósofos de la Ilustración y los primeros pensadores liberales: Locke, Hume, Voltaire, Montesquieu, Diderot y otros ilustrados de la Ilustración. La libertad personal y social se vuelve a reivindicar y termina con la manifestación de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad. A partir de entonces se abre un debate histórico sobre su ejercicio y sus límites, y al mismo tiempo se produce un enfrentamiento social y doctrinal contra el poder y sus prohibiciones. Una larga lucha que se prolonga hasta nuestros tiempos. Este deseo de libertad del individuo moderno tiene su representación simbólica, sin duda, en el arte, que es mi tema. Veremos cómo a partir del barroco la conducta del artista será la de perseguir la libertad creativa por encima de la composición armónica de la obra, provocando así la disolución de la estructura del arte clásico. En nuestro análisis utilizaremos la pintura como objeto preferente, aunque todas las artes pueden seguirse igualmente en este aspecto. Es necesario también subrayar, no obstante, que en dicha investigación no vamos a considerar los aspectos formales, tema, o solo vamos a considerar el estilismo, cuyo estudio requiere la temática o una metodología diferente de la que vamos a hacer aquí. Bien, ¿cómo se estructura la armonía del arte clásico que va a ser objeto de la disolución en la modernidad? En el Renacimiento y especialmente en el Barroco, la armonía del cuadro y de todos sus componentes es la perfecta conjunción. Como en su día afirmara el gran Heinrich Böll-Frink, las partes en el Barroco se solidarizan armónicamente en la absoluta unidad única, donde color, luz y forma están perfectamente conjuntados. Ahora lo vamos a ver. Su naturalismo no es sino el resultado final de esta integración del conjunto. En este contexto, el artista, como individuo, está condicionado al cumplimiento del canon y a someterse a la regla. Vamos a ver dos ejemplos paradigmáticos de esta construcción clásica. Ahí tienen ustedes, en primer lugar, un cuadro, se ve en todas partes, veo que se ve. Un cuadro renacentista, tiene puntero, un cuadro renacentista emblemático, como es la Sagrada Cena de Leonardo. Bien, el Renacimiento, y aquí es una expresión muy típica y característica, está construido en base a la perspectiva y al punto central. Ven ustedes cómo las traviesas del techo se dirigen todos hasta el punto de fuga que coincide con la figura central de la representación. En este caso es Jesús. Que a su vez divide el cuadro en esa perspectiva dos partes simétricas donde también convergen en el centro. Y el autor, acierto, hace una línea perfecta y no quebrada para que rompa un poco la ordenación. Esta ordenación tan valorada y tan hablada y tan valorada del Renacimiento, en parte es una un poco primaria y un poco
Entonces los artistas barrocos se rebelan contra ella y pasan a construir, ¿dónde pasar? Ya pasa. Pasan a construir una armonía más compleja, más rebuscada. El barroco rompe este esquema evidente a base de complejidad, enmascarando el orden que está oculto en el tema. Y tenemos otro cuadro representativo por excelencia, uno de los mejores de la historia, como es Las Meninas. Lo primero que llama la atención, por ejemplo, es cómo el cuadro está dividido en dos partes. Una primera parte superior, prácticamente oscura, y una parte inferior, más pequeña incluso, donde se desarrolla todo el tema. El artista, esto aparentemente que es una disparate, se vale, vamos a ver cómo se vale de esta anomalía y va a convertirla en una excelencia. El desarrollo de la parte inferior donde está el tema tiene varias características. En primer lugar, el centro, que antes era el Renacimiento, eje de todo, y la princesa Margarita, tiene dos focos de luz que lo complementan y al mismo tiempo lo diluyen. Uno es el espejo, vamos a ver luego, está reflejado en los reyes, y el otro es la luz de la escalera que se completa con el anterior, formando así un triángulo luminoso que está en el centro de la obra. Ya hemos encontrado uno de los truquitos, digamos, trucos que utiliza el artista para escenificar la armonía. Pero aquí no acaba todo. Luego hay una serie de personajes que aparentemente están caóticos, distribuidos. Y analizándolos, hacen los especialistas, encuentran que existe una curva donde se sitúa el centro, el fondo, luz, que está en las cabezas de esta principal. Pero esa curva deja dos espacios laterales, están rellenados de manera diferente, uno con el cuadro de Velázquez y otro con los enanos, donde entra la masiva luz. El estado final es un aparente desorden que tiene un orden interior que debemos y tenemos que buscar. ¿Y qué pinta en todo esto esta mitad oscura? Esta mitad oscura está empujando el cuadro a esta claridad que se sale fuera, que realmente ilumina una parte que no está dentro, es donde están los reyes situados. Porque el pintor lo que está haciendo realmente en Las Meninas es pintando a Felipe IV y su mujer, Mariana, que están donde nosotros estamos como espectadores. Siendo observados, el pintor está aquí pintándolo, mira, pinta, pero su hija va a vigilar cómo está la obra, y si pudiésemos ampliarlo, y si van ustedes al Prado, poner al lado, ven perfectamente cómo la princesa tiene un pequeño golpe de cuello, como diciendo, ver la obra, mis padres y la obra. Y hay una armonía total en una aparentemente disarmonía. El barroco nos tienta y nos dice, tenéis que buscarme. No os voy a ser fácil como el Renacimiento. No, me tenéis que encontrar. La composición en sí. Bien, a mediados del siglo XVIII se inicia la desestructuración de esta armonía clásica. Digo clásica, englobo tanto el Renacimiento. Esto se aprecia en los estilos cortesanos de la época, como el rococó, como su máximo representante de este entonces. Vemos aquí cómo ya los colores rompen la armonía, el detalle luminoso en un momento determinado atrae el ojo, la luz del cielo es tan potente que casi ahoga toda la escena. Ya el rococó es un primer paso de la destrucción de ese clasicismo perfectamente en conjunto. Como dice Herbert Reed en su libro El significado del arte,
La libertad creativa con el rococó anuncia su llegada. Y vamos a ver cómo sigue la libertad del autor y su, no desprecio, sino su retirada de ese enquisilamiento que es el arte clásico. El paso siguiente y más importante es con el romántico. El arte romántico prioriza el color sobre la composición y la luz frente a la forma. Bertrand Russell afirma: el movimiento romántico se dirige a liberar al individuo de los grilletes convencionales y sociales de la moral. El romanticismo es el primer soplo evidente del alma espontánea del artista. Tenemos este cuadro romántico, que es uno de los más importantes, donde vemos cómo la forma y el color prácticamente absorben todo lo que hay por detrás de esa pared. Esta composición tan llamativa de la primera parte del cuadro hace que realmente la estructura clásica prácticamente en este momento ha desaparecido. Uno de nuestros románticos más importantes, que a veces no nos damos cuenta, lo tenemos en casa. Aquí tenemos a Goya con su fusilamiento. Cuando el romanticismo europeo inicia su andadura, en los primeros años del siglo XX, ya nuestro Goya, en 1814, es romántico. Aquí la camisa blanca del revolucionario se convierte en actor principal que atrae la vista y la primera mirada del espectador, atrapándonos en detrimento del resto de la obra, que casi nos puede pasar, si vamos rápido, desapercibido. Goya ha pasado de, mucho antes esta obra, que existiese la emblemática del movimiento romántico, como es la libertad dirigiendo al pueblo de Delacroix. Fíjense ustedes esta diferencia de años. Ya nuestro Goya es un romántico en primer grado, y el Delacroix, que hace este cuadro, que es la representación por excelencia de lo que es el movimiento romántico en pintura, todavía no lo había hecho. Tenemos que valorar lo que tenemos en casa cuando realmente muchas veces nos olvidamos. La evolución de Goya desde el romántico al romántico viene previamente después de un rococó espléndido. El rococó de Goya lo podemos ver en este preciosísimo cuadro de la Duquesa de Pontejos de 1786. Vean donde el color y el color todavía está difuminado, no hay ninguno que prevalezca en ningún sitio, todo está relativamente equilibrado. En ese sentido todavía es un color clasicista. Cuando 11 años después viene la Duquesa de Alba con su posturita y su color negro, su cintura roja, que verdaderamente se come el resto de la composición. Ya estamos ante un romanticismo puro. Nuestro propio Goya ha pasado del rococó al puro y llega casi al abstracto. Pero uno de los pasos evolutivos más importantes de la desestructuración clásica es el impresionismo. Como ya señalé en mi libro La individualidad como motor oculto de la historia, el romanticismo es el aprendiz del libertario al lado del impresionismo. Con el impresionismo, la estructura se disuelve en un mar de tonalidades y de colores. Una flor será un simple pegote en el lienzo y una barca una mancha de pintura negra. Los postimpresionistas como Van Gogh, Pen y Cézanne profundizan en este sentido, pero siempre respetando el naturalismo del color y el objeto. Lo que en la naturaleza es verde, el impresionismo pinta como verde. Lo que es redondo o cuadrado, igualmente. Pero un paso más adelante lo da el expresionismo. Y con el expresionismo viene su variante de fauvismo. Brunk, los alemanes,
rompe esta máxima anterior del impresionismo y da un golpe mortal al naturalismo. El artista se libera de condicionantes y pinta lo que le da la gana, a su capricho. Un rostro será amarillo o azul porque el autor así lo desea, y una habitación es roja por voluntad suya. No obstante, la forma, el impresionismo, se resiste a su desnaturalización y sigue siendo clásica, hasta que llega Picasso. Con Picasso y el cubismo, la deconstrucción es total, porque ya la forma que antes estaba conservada se destruye plenamente. La línea pasa a ser la protagonista en este momento y hace el mismo propósito que hacía el color en el expresionismo. De manera que, en cierta manera, expresionismo y cubismo se complementan. El expresionismo pondera y hipertrofia el color y el cubismo se reafirma y subraya la línea. Entre los dos han roto realmente con la estructura. Han roto con el barroquismo, con el barroco y han roto con el renacimiento. Esta línea evolutiva que estamos analizando se extrema y completa con el arte abstracto. Digo en mi libro citado, en el arte abstracto ya no hay compromisos con el tema, con la composición ni con ningún código. El yo crea lo que siente y utiliza la línea y el color en interés propio y no del asunto. Una vez le preguntaron a Picasso por el significado de un cuadro. Picasso contestó, el arte no se explica, el arte se siente. Esta libertad creativa es extensiva a todo el arte de nuestro tiempo. El espacio, el volumen y la textura dominan en la escultura. La estrofa se relaja y descomprime con el verso libre en la poesía. La armonía polifónica se deshace con el protagonismo del instrumento o de la voz. El movimiento libre y caprichoso descompone la danza. Todo el arte contemporáneo está dirigido a la libertad, El cenit, el final, el culmen de esta tendencia vendrá a través de lo que se haya llamado arte gestual o informalista, de la década de los años 50 del siglo XX, especialmente representada por Jackson Pollock. Jackson Pollock decía, ahí está pintando, cuando estoy dentro de mi pintura, no soy consciente de lo que estoy haciendo. Se descerebraba. Es el arte de la liberación total del inconsciente, donde el individuo convertido en artista expone su interior sin referentes ni condicionantes, puro y elemental. La mente racional y lógica queda partida. Sin embargo, con el cubismo que hemos citado, se produce un fenómeno que va a provocar y va a tener graves consecuencias, pues abre una vía alternativa ominosa según mi criterio. El cubismo introduce el collage. Desde aquí, el cuadro está lleno de papeles pegados, fotos, de pinturas, a veces ponen hasta cajones, a veces ponen maderas, quieran. En ese momento, el collage comete una barbaridad. El cuadro acaban cosificando. Se consideran un objeto en sí mismo. Esta propuesta del cuadro objeto alcanza su éxtasis con el Dada. El Dada piensa y dice, si el valor de una obra está en la conversión en objeto, el collage, yo puedo hacer también esa consideración en cualquier otro objeto que me rodea y convertirlo de esta manera en arte. En este pensamiento, el Dada coloca el proceso mental en primer plano, apartando el contenido de la obra en sí misma. Un portabotellas o un urinario será una pieza artística porque el artista, el Duchamp en este caso, así lo cree, así lo piensa. De esta manera el arte olvida
el yo instintivo y emocional que hemos estado analizando anteriormente y pasa a convertirse en un acto racional y reflexivo. El crítico de arte Julio Argand dice: lo que determina el valor estético del Dada ya no es un procedimiento técnico, sino un acto mental. Piensan, es arte, lo voy a exponer. Y digo yo, es la inversión de los valores, pero también la distorsión del concepto de libertad creativa. La libertad del artista no es ahora la libertad de su inconsciente, sino la ejecución de un acto reflexivo y plenamente consciente. Con estos presupuestos, Dada abre la caja de Pandora y provoca una nueva vía creativa que va a conducir al arte conceptual. A partir de ahora, lo importante no es la obra plástica, sino la elección previa y racional del artista con su consiguiente elucubración. Por ejemplo, una obra conceptual es esta: una silla real que el autor, para que pensamos y elucubremos, dice: además la voy a fotografiar. Es su fotografía, sabe conocerte. Y no solamente por esa fotografía, sino que copia lo que la gramática dice sobre sí, el concepto de sí. A partir de ahí, ustedes pueden pensar y decir lo que quieran. Arte concepto. Vamos a ver. A partir de ahora, lo importante, la vía del impulso automático creador es abandonada y un raciocinio estrambótico se impone. Ahora ya todo puede ser arte. Ingenuo o repulsivo, incomprensible o vulgar, si el artista así lo decide. Escándalo total. Miren, esto en el arco de hace pocos meses. Un plátano que podemos comprar en cualquier frutería con un plástico y, según cuentan, una exposición previa, claro, puede ponerlo las veces que lo repita y gratis le sale lo que cuesta un plátano. Dicen que llegan a pagarse hasta 600.000 euros, dijo el periódico. Yo me cuesta creerlo, pero lo han dicho. O esta otra que ya es el colmo de los colmos. Esta una lata. Dice, una lata, muchas latas, es una estantería, pero hay que leer por debajo. Mierda del artista. El señor cogió propia caca, la enlató, hizo varias copias y la puso en una estantería. Y se vendió como arte. Dice, a veces hay que explicarlo con un discurso especulativo y a veces hay que justificarlo con una extravagancia impertinente. Pero el mercado lo compra y la crítica lo ratifica. Es el triunfo total de la reflexión interesada sobre el automatismo anterior que hemos visto, limpio y sincero, de la idea sobre el sentimiento. Y a partir del conceptualismo, extraños happenings, performance, extravagancias, parafernalias, obras inconsistentes en busca de notoriedad y siempre buscándolo. Todo lo nuevo es bueno. Todo parece un sinsentido, pero no nos engañemos, no lo es. Sí que lo tiene. Si lo analizamos con detenimiento, este arte viene de un concepto social que es el que vamos a analizar. Ya hemos visto cómo los filósofos del siglo XVIII y los ilustrados del XIX, esto yo creo que se puede apagar. Del XIX, con ellos nace una nueva personalidad caracterizada por un yo autónomo y libre, una personalidad descondicionada de cánones y de creencias. Pero el nacimiento de esa personalidad sin referente ni vínculos religiosos ni ideológicos origina un vacío existencial, fuente de provocación de angustia. Como se ha descrito en el libro de Nostalgia del Absoluto, Joseph Steiner, este vacío existencial es sustituido por mitologías sucedáneas. Ahí vienen el marxismo, el psicoanálisis, el estructuralismo, y yo además, eso es lo que dice el autor, yo añadiría, y completaría con mitologías como menores, pero como el nacionalismo, las creencias en ovnis, el Zen y otras mitologías esotéricas que nos están invadiendo. Bien, a partir
aparte de este existencialismo y esta angustia, al mismo tiempo se produce otro fenómeno importante, como es realmente la problemática de la degeneración de la libertad que creara la Ilustración. En sus comienzos, la personalidad exclusiva e ilustrada está basada fundamentalmente en el trinomio: libertad, igualdad, fraternidad. Con este lema se equilibran y se contrapesan el yo individualista que podemos tener, pues la libertad se ve compensada con la igualdad y la fraternidad. Pero la realidad y el contenido egoísta de algunos individuos, ser humano, hace que ese yo exclusivo y empático, ese yo puro, se convierta en algunos casos en un yo individualista y depredador. Un yo que olvida al otro y margina la fraternidad y la igualdad del trinomio. La exaltación del libre albedrío y el uso utilitarista del prójimo convierte al individuo moderno en un ser codicioso y avaro. De esta manera, la sociedad ilustrada, surgida con el ideal revolucionario liberal, termina por convertirse en una colectividad de intereses donde las personas son instrumentalizadas para fines espurios. La filósofa Marina Garcés, muy de moda, por cierto, en este momento, porque sale en los últimos periódicos mucho, acierta cuando dice en su pequeño tratado Nueva Ilustración, dice: a lo largo del siglo XVIII, la experiencia directa de la prosperidad material, sobre todo en la Inglaterra industrial y colonial, altera profundamente el sentido de exigencia moral y político y científico de hacernos mejores a través del saber. Poco a poco, mejorar significará prosperar y el progreso se identificará con aumento de la riqueza. Ya estamos teniendo. Efectivamente, el resultado, una sociedad capitalista de individuos con un alto nivel de libertad personal y una fuerte autonomía del yo, pero con extremadamente egoístas y ambiciosos, creadores de una sociedad darwiniana donde triunfa el más adaptado, que es el más egoísta. En este contexto, la libertad que podríamos proclamar con mayúscula pierde su valor inicial y se transforma en una libertad degenerada, una libertad en pequeño que va dirigida a convertir a todos los sujetos en número uno. Esta libertad mezquina origina una tendencia ideológica y política. Y aquí es donde encaja nuestro protagonista cervecero, que vemos al principio. Ya no importa que exista un grave deterioro de salubridad, y que haya necesidades humanas que remediar, y problemas sociales. Todo es secundario porque el yo egoísta se reclama a sí mismo, devastador de valores y depredador de naturaleza milenaria. En ese ámbito, el desorden moral se propaga y la apología de la mentira y la difamación, al odio al contrario y el desprecio al diferente se generan. La bondad es ridiculizada como vulgar buenismo. Y esto me pone nervioso. La mentira repetida es verdad absoluta y la posverdad es principio de veracidad. Esta transformación personal degeneradora de seres deshumanizados tiene su paralelismo simbólico en el arte. El arte conceptual que acabamos de describir también abandona lo emocional, instintivo y personal y se echa en brazos del yo especulativo, falso, calculador y cerebral. Es la sociedad. En la sociedad, el yo autónomo y equilibrado se ha degradado en un yo codicioso y egoísta. Y en el arte, la creatividad emocional y prohumana y profundamente humana ha degenerado en una actividad espuria y falsa. Igual que en la sociedad la verdad convive con la mentira, en el arte la emoción sincera habita con el fraude y lo falso. Para terminar, el afamado psiquiatra Erich Fromm dijo hace 60 años: la necesidad de un profundo cambio humano no solo es una demanda ética y religiosa, ni una demanda psicológica que impone nuestro carácter social, sino también una condición para que sobreviva la especie humana. Por primera vez en la historia, la supervivencia física de la especie depende de un cambio radical
del corazón humano. Reivindico yo, ya soy yo, reivindico una sociedad más humana en la que cada uno pueda desarrollar plenamente su yo autónomo y personal en convivencia respetuosa con los demás. Debemos actualizar el trinomio ilustrado, convirtiéndole en libertad, igualdad y empatía, donde la verdad, la bondad y la ternura sean el lema de nuestro tiempo. Y si mi hipótesis es cierta, al mismo tiempo veríamos un arte que nos llega al corazón y provoca emociones limpias y sinceras. Un arte simbólico de una individualidad y honesta. Una humanidad exclusiva pero respetuosa con los demás. Muchas gracias. Jefa, paso ya. Te pido todo tuyo. Pues voy a comenzar la contestación al discurso, primero con un exordio. Fernando del Castillo, médico, pediatra y escritor, con su bagaje literario y cultural, ha leído un discurso original sobre la evolución del arte pictórico como testimonio social desde el barroco a las vanguardias del siglo XX. Es difícil ser Linneo de sí mismo. Yo no soy un erudito, ni historiador del arte, ni filósofo. Y este discurso me pone en un grave aprieto. Pero me interesa la vida de la gente que me rodea y el arte como reflejo de la vida. Mi tendencia y mi pasión es la contemplación de la pintura canónica, el arte tradicional no contaminado por los sismos del arte moderno. En estas cuartillas mías he escrito de forma un poco anárquica, parojiana, desordenada, unos epígrafes a veces heteróclitos sobre el discurso del doctor del Castillo. Elogio de la amistad. Fernando es un médico salmantino con el que tengo un pasado común en el Hospital La Paz, que da en el año 72, 73, 74, más de 30 años, para mi desgracia. Cuando entonces Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social, La Paz, y en un próximo futuro se va a llamar Ciudad de la Salud. Es decir, vivir es ver volver, decía Azorín. Nuestra amistad surgió durante los avatares de la residencia Mir. Bueno, esto de los avatares significa reivindicaciones, huelgas, asambleas, luchas por la libertad, etcétera, etcétera. En fin, para conseguir cosas que hoy son obviedades, claro. El sistema Mir fue el artífice del cambio de la medicina empírica a la medicina científica hospitalaria. De eso no tengo ninguna duda, vamos, con la perspectiva del tiempo de más de 50 años. Es cierto que la medicina científica hospitalaria empezó con don Carlos Jiménez Díaz en la Concepción, no con don Gregorio Marañón, que era un empirismo. No, la medicina hospitalaria, Jiménez Díaz, y en Cataluña con Pedro Pons. Por tanto, nosotros hemos sido protagonistas y testigos de los cambios espectaculares de la medicina y de los cambios sociopolíticos. Nosotros, hombres y mujeres de la generación de 1940, vinimos al mundo al terminar la Guerra Civil, 36-39, y en plena Segunda Guerra Mundial. Una generación con dos posguerras solapadas en su infancia. Y la infancia es la patria, decía Massaus. Además, hemos vivido dos eras geológicas dentro del Cuaternario, el Holoceno y el actual Antropoceno, que amaga con la extinción del planeta. Bueno, yo ya tengo un kit ya rápidamente, en fin, con una linterna, una manta de Palencia y no sé qué más. Sí. El vocablo libertad, que tanto has mencionado. El hilo rojo conductor de este discurso es la lucha de la libertad creadora en el arte pictórico y los movimientos sociales, todo muy intrincado. La evolución del arte como indicativo, como diríamos nosotros, como un índice biológico de cómo va la evolución humana. ¿Libertad? Así has empezado. ¿Libertad para qué? Decía Lenin. Pues esto lo decía José Luis San Pedro en sus clases de estructura económica, cuando en la universidad uno se podía ir de una facultad a otra a oír clases. En lo que ahora llaman transversalidad.
Entonces, en fin, no voy a seguir por ahí. Libertad, yo lo he sacado del latín. Libertas, no del griego. Libertas, de libre, independiente. Nos interesa la libertas a necessitate nature o libertas arbitrie. La libertad psicológica, la libertad interior, que es raíz de la libertad exterior. Es decir, la libertad personal que ha explicado el ponente. La libertad del yo íntimo del artista, que es lo que ha llegado hasta el final. Un detalle, sí. Asociar el inicio de la libertad artística ante los cánones con el rococó es un poco arriesgado, realmente. No podemos ignorar a Oriente. Aquí hay una endogamia clarísima. La dogmatofagia. El profesor Antonio Gallego, catedrático de Fisiología en la Universidad Central, cuando entonces se llamaba así, nos decía, no pierdan nunca el espíritu universitario. Yo nunca he sabido si lo perdía o no, porque nunca sabía lo que era, pero la metódica de este discurso está impregnada de este espíritu. Tolerancia, deliberación y pensamiento crítico. Decía don Gregorio Marañón, la universidad no servirá de nada si no dejara huella profunda de ética intelectual y social en los que pasan por sus claustros. Yo creo que Fernando del Castillo en su vida, en sus libros y en este discurso tiene el síndrome de la dogmatofagia de don Pío Baroja, Juventud y Egolatría en el año 1917. En presencia de un dogma, su primer movimiento es masticarlo y digerirlo, que es lo que ha ido haciendo con los distintos movimientos. Los ismos del siglo XX. ¿Qué es un ismo? Pues para Albert Rovira, bueno, yo creo que esta es una definición para andar por casa. Es toda innovación que marca una ruptura con conceptos artísticos aceptados anteriormente, cuando una idea se convierte en una corriente artística de vanguardia. Un breve listado nos indica el auge de los ismos en el siglo XX. Impresionismo, que es mi favorito, simbolismo, navismo, fauvismo, cubismo, collage, expresionismo, informalismo, futurismo, pintura metafísica, dadaísmo, surrealismo, arte abstracto, cinetismo, arte urbano, muralismo, etcétera, etcétera. La hostilidad ante estos ismos. No quiere decir que yo comparta todo esto que voy a decir. Claro. En el año 1953, Juan Antonio Vallejo Nájera fue profesor nuestro, mío, de Psicología Médica y de Psiquiatría, catedrático era López Ibor. Vallejo Nájera hijo, se entiende, claro, que el padre, prefiero no mencionarlo. Escribe en la revista del Ateneo, en los últimos 50 años se produce un hecho histórico hasta entonces inédito en la historia del arte. La hostilidad agresiva contra determinados grupos de artistas, escuelas con expresión subjetiva e independiente, con tendencia a las concreciones simbólicas y a la estilización. Con Santiago Ramón y Cajal, en su libro póstumo, 1934, él murió en octubre del 34, y salió el libro El mundo visto a los 80 años, un libro que todavía se puede leer, tiene muchas enseñanzas, tiene un capítulo titulado La degeneración del arte. Y escribe don Santiago, durante estos últimos 25 años, el libro está escrito en el año 34, nos han invadido los bárbaros en el arte moderno y han tratado de envilecer nuestros museos y exposiciones, con los engendros más disparatados, con los deformes pintarrajeos de cubistas y expresionistas. Para Cajal, la obra de Picasso son idioteces deliberadas, pueriles simbolizaciones geométricas. Eso que no debió ver el urinario. Pues no lo sé las fechas, pero se llega a ver. Y Kandinsky le parece, su pintura son manchas caóticas indescifrables. Bueno, Cajal no era un misoneísta. Cajal está a la altura de Darwin y Newton, etc. Realmente, o sea, estas cosas las puedo decir, pero es que hoy en la Fundación Areces, que están dando realmente maravillosas sesiones sobre la inteligencia artificial generativa, está constantemente demostrando que las redes neuronales de la inteligencia artificial están inspiradas en sus trabajos y dibujos científicos. Pero claro, don Santiago probablemente con su objetividad científica, los dibujos maravillosos tan objetivos, la fotografía, que estaba entonces, él fue un pionero de la fotografía en color, pues estas cosas del cubismo le parecían pues lo que acabo de decir. Psicopatología del arte de vanguardia. Vallejo Nájera, hijo, en un trabajo que encontré en El Rastro, que se titula Cubismo, Surrealismo y Arte Psicopatológico, dice, está escrito en el año 53. Debió ser enorme el asombro de los psiquiatras de hace 40 años al encontrar que los dibujos de los cubistas los habían visto realizar los psicóticos.
El asombro de los psiquiatras fue mayor con la evolución de las escuelas pictóricas. Encontraron correlación analógica entre el cubismo y expresionismo y el arte de los esquizofrénicos y epilépticos, y el surrealismo con las expansiones estéticas de los paranoicos. Bueno, en fin, ya sabemos que Hitler y sus jerarcas llamaron también degenerados y enfermos mentales a los expresionistas, dadaístas y abstractos. Una pregunta inquietante. Prado del Castillo ha expuesto un original análisis de la ruptura de los cánones, lo ha llamado desestructuración, a partir del Renacimiento y del Barroco, y lo ha correlacionado con las vicisitudes, la libertad creativa del artista. En mi opinión, en el trasunto de este discurso subyace una pregunta. ¿A qué nos ha llevado la ruptura de las normas tradicionales? ¿Estamos ante una libertad generada, un arte fraudulento y falso? Y yo creo que da uno a entrever por todo lo que ha dicho, desaparece el arte. Como sostiene Jorge Wagenberg en sus aforismos, sin la naturaleza era la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Dice un aforismo: preguntar es revelarse, contestar es adaptarse. No podemos olvidar que la historia del conocimiento es la historia de las buenas preguntas. Mirar un cuadro, del goce estético a la irritabilidad. Mi hermano Ignacio, que es sociólogo y pintor, me dice, cuando les he comentado lo que estaba haciendo, cuando vemos un cuadro lo modificamos, como la física cuántica. Vamos. El arte nos explica, dice Picasso, como has dicho tú. El arte nos explica, se siente. ¿Qué representa un cuadro? Eso es intrigante. Pues eso depende de quién lo mire. Yo tengo recientemente comentando un cuadro de María Tudor de Antonio Moro, pues he explorado un poquito. Un historiador veía a la reina de Inglaterra, segunda esposa de Felipe II, con lo más importante, ¿no? O sea, la primera impresión, ya sé que tiene más cosas, un cuadro, etcétera, etcétera, ¿no? Un botánico, es Eduardo Barbas, un joven que ha hecho un libro maravilloso sobre las plantas en el Prado. Pues me dijo, porque yo lo escribí, ahí, en María Tudor, pues la rosa de los Lancaster. Claro, comenté con Aurora Guerra el cuadro y ella me dijo, hombre, pues sí, tiene una alopecia frontal fibrosante, evidentemente, que es lo primero que dice. Bueno. Entonces yo comparto la opinión de Paul Valéry. El método más seguro para juzgar una pintura es no tener ninguno. El neurólogo Alberto Portera, que hizo un trabajo en la Academia de Medicina en el año 2006, dictamina que los cerebros contemporáneos deben alcanzar un estado mental totalmente nuevo, que genere niveles altos de emoción estética ante un cuadro de arte moderno. Pero tampoco veo aquí que haya sustancia. Él habla de cerebros tradicionales, cerebros contemporáneos, pero esto es como la urdimbre de Roch Carballo y yo qué sé, y la retórica de don José de Letamendi. Sí, pero no es nada científico. Pinceladas sobre los estilos del arte de vanguardia, en mi opinión. Claude Monet, con su obra Impresión del Sol Naciente, en el año 1872, introdujo la gran revolución impresionista. Los impresionistas retienen un momento vivido al aire libre, irrepetible en el tiempo y en la luz. La luz borra los contornos y la forma es la justaposición de los colores. Con ellos comienza la mayor desestructuración, como tú has dicho, las composiciones clásicas. El expresionismo tiene una interpretación interiorizada y visionaria del mundo. Sus artistas pintan a su gusto o capricho, pero van en contra de la moral vigente de la sociedad industrializada. El cubismo rompe el absoluto y divide en partes distintas perspectivas. Se fragmenta la figura y domina la línea quebrada. En el arte abstracto, el color suprime la primacía de la línea. No hay ningún modelo, el pintor pinta el proceso de pintar con independencia. Dada es un nombre elegido al azar por Tristán Tzara en el año 1916, que él cogió un diccionario, abrió la página y dijo la primera palabra que vio en la página y vio Dada y lo puso dadaísmo. ¡Hala! El dadaísmo lleva a la introducción de objetos y elementos mecánicos en el arte plástico, pero prima el proceso mental en un acto racional y reflexivo ante el yo emocional. El surrealismo, esto sí que está claro, es una manifestación plástica de las teorías del psicoanálisis de Freud. Y en el arte conceptual, la idea es más importante que la obra de arte, como objeto material. Lo artístico es el concepto, la idea sobre el sentimiento. Se rompe la vía artística del impulso creador. El doctor Fernando del Castillo nos lleva a través de esta línea evolutiva del arte que ha expuesto, del arte moderno, a la degeneración de la creatividad emocional
y a las actividades estéticas espurias y falsas. Elogio del color en el arte moderno. Bueno, yo he visto dos exposiciones en Madrid conforme estaba preparando este trabajo, que es una de Secundino Hernández en Alcalá 31, que es un arte, es difícil a veces con todos los ismos que he dicho, pues catalogar qué es cada uno, a veces resulta difícil, no sabes si esto es arte conceptual o es, pero realmente algunas cosas tienen un gran valor estético, o sea, a pesar de, y también la de Rafael Canogar en Centro. Realmente en la obra de Canogar predomina el color. El uso cromático es el principio esencial y estructurador por encima de la línea. Son cautivadoras las palabras de D'Annunzio. El color es el esfuerzo de la materia para convertirse en luz. El color es el esfuerzo de la materia para convertirse en luz. Es sugestivo. Y Giorgio Braque, porque es francés, el arte es una herida hecha luz. Allegro finale. El surgir de una personalidad sin referentes en nuestro tiempo ha originado un vacío existencial que lo has detallado. Roz Carballo, en el año 75, publicó un libro titulado El cansancio de la vida. Y esto equivale a una cosa, al tedium vitae, a la angustia vital de Lope Cibor, el mal de la vida de Aldous Huxley, la noia de Leopardi, l'ennui de Baudelaire, que tiene todo esto sus raíces en la cedía de los monjes medievales. Y parodiando a Stendhal, el arte pictórico de las vanguardias es un espejo de la evolución social. Tienen las palabras claves y me las pide una revista. ¿Palabras clave? Pues sí. El arte pictórico de las vanguardias es un espejo de la evolución social. Querido amigo Fernando, el arte que tú reivindicas al final no desaparece. Es la única forma de rebelión verdadera. Enhorabuena y bienvenido a la Academia de Médicos, Escritores y Artistas, he dicho. Solo me resta ya cerrar el acto, pero que las gracias en primer lugar a la doctora Funes por su cercana presentación, y también al doctor Barbado, bueno, por su acertada y realmente extraordinaria respuesta, donde tenemos tantos puntos de vista, nos ha dado puntos de vista a elegir, cada uno podemos coger el que más nos guste. Esto es de todo el conocimiento que acumula en su ser. Y bueno, sobre todo quiero dar la enhorabuena pues, a nuestro nuevo asociado, al doctor Fernando del Castillo, porque yo creo que con su discurso pues, nos ha unido la filosofía con la pintura, la sociología con la pintura, y a la vez pues, hemos hecho un recorrido muy interesante a través de todos los ismos y de todos los movimientos artísticos. Así que ya nada más, me resta cerrar el acto, darte la bienvenida, Fernando, a nuestra asociación. Y bueno, no solo colaborarás con nosotros con este discurso tan extraordinario, sino con muchísimas más cosas. Así que ya sabes dónde tienes un sitio para poder desarrollar todas tus inquietudes humanísticas. Así que nada más, y ahora para cerrar el acto, como hacemos siempre, pues te vamos a entregar el diploma